7 de la mañana con 3 minutos. Fue a finales de julio y tras el último encuentro de la llamada unidad, al menos 3 casas encuestadoras presentaron sus sondeos presidenciales para el 2017. Sin embargo, las cifras revelaron diferencias abismales entre los resultados. ¿Son las encuestas un espejo de la realidad o mentiras políticas creadas para atrapar votos? Lo conversamos con nuestro invitado. Pavel Muñoz, director del Instituto de Pensamiento Político de Alianza País. Doctor Muñoz, muy buenos días, bienvenido a este espacio. Es evidente que las encuestadoras, trabajan para quienes las han contratado y en ese sentido hay quienes defienden los intereses de estos clientes. ¿Qué tan cierto es esto y qué evidencias tenemos de aquello? Daniel, buenos días a usted, a la ciudadanía que nos puede ver y escuchar. Lastimosamente esa es la percepción que va quedando en la ciudadanía. Yo creo que habría que entender a las encuestas como mecanismos de las ciencias sociales para orientar, para mostrar una foto de la realidad, una foto borrosa, dicen algunos de la realidad, ¿no es cierto?, pero que de alguna u otra manera nos dice por dónde están las percepciones ciudadanas en distintos temas. Lastimosamente, cuando se acerca la etapa electoral y tenemos, como usted bien señalaba, Daniel, algunas encuestadoras que, encuestando en periodos similares, encuestando muchas veces incluso en poblaciones similares, terminan teniendo datos distintos. No sé si las últimas que vimos son abismalmente distintos, pero sí hay una que sale del patrón de lo que se ha podido encontrar, me refiero a las encuestas de Cedatos, por ejemplo. Y esto entonces nos llama a la reflexión de justamente por qué está pasando así. Creo que es buena la referencia suya, Daniel, en el sentido de que los ciudadanos, el común y corriente de los ciudadanos, termina interpretando que entonces los resultados están digamos, arreglados para aquel que contrató esas determinadas encuestas. Ahí viene la siguiente duda que nace a raíz de esta afirmación que usted hace. A ver, las encuestas son una herramienta, usted bien lo ha dicho. Sin embargo, ¿por qué cuestionarlas ahora, cuando incluso el mismo gobierno ha echado mano de las encuestas para tomar algunas decisiones? Hay quienes podrían llegar a pensar incluso que las critican ahora porque no les favorecen. No, porque las encuestas, usted hacía referencia a 3 casas encuestadoras, yo hago referencia también a 3, no sé si son las mismas, pero por ejemplo, si usted toma en consideración perfiles de opinión, si toma en consideración CIES, que es el Centro de Estudios Sociales, y Cedatos, grosso modo estas tienen 3 bloques de encuesta. La primera es alrededor del estado anímico de los ciudadanos, cómo perciben la situación actual, cómo perciben el futuro. Hay un segundo que está muy relacionado con la evaluación de las autoridades. Cómo se evalúa la gestión del presidente, el vicepresidente, la Asamblea Nacional, algunos asambleístas, la credibilidad de los personajes políticos. Y ahora uno tercero es que van a escenarios electorales. Si uno considera estas 3 casas encuestadoras, cuando llegan a la parte de preguntar sobre los escenarios electorales, hacen distintos escenarios. Por ejemplo, en uno pueden poner como candidato a Jorge Glass como posible candidato de Alianza País, en otro pueden poner a Lenín Moreno, en uno pueden poner a Cintia Viteri, en otro pueden poner a Jaime Nebot. Y si consideran estas 3 casas, se han hecho más o menos 16 escenarios. En estos 16 escenarios son resultados positivos, al menos para 14 escenarios de ellos, a Movimiento País, en cualquiera de sus 2 posibles candidatos, sea para Lenín Moreno o sea para Jorge Glass. La pregunta entonces es, ¿qué pasa en 2 escenarios cuando, por ejemplo, Guillermo Lasso aparece primero en un escenario de Cedatos? Ahí yo me voy a permitir interrumpirle en esta parte para plantearle una reflexión sobre esto que usted está hablando. Estuvimos en el desayuno con Cedatos, con el principal de Cedatos, y él nos explicaba que hicieron una simulación cara a cara, que pusieron en una papeleta simulando lo que podría ser una segunda vuelta o digamos así, un match final entre Guillermo Lasso y el actual presidente Rafael Correa, pese a que se ha dicho que no va a ser candidato. Y ahí llamaba la atención que según Cedatos, quien ganaba ese cara a cara, ese frente a frente, era Guillermo Lasso por sobre Rafael Correa. ¿Nace de ahí el cuestionamiento que ustedes hacen de estos 16 escenarios que me ha relatado? Nace de ahí, efectivamente, porque ese es un escenario, además un escenario que tiene 2 problemas. El primero no es que Guillermo Lasso aparezca como vencedor. La encuesta de Cedatos tiene, si no estoy mal, 2.100 casos y su margen de error es del 3,2%. ¿Qué significa el margen de error?
no significa que se han equivocado en el 3,2% de esos 2.100 casos. Significa que si yo tengo un dato cualquiera y está en 40%, eso puede ser más 3% o menos 3%. O sea, hablaríamos del 43 y del 37%. Exactamente, podría ser del 43 o podría ser el dato del 37%. Con lo cual, en el escenario que usted estaba haciendo referencia, Daniel, donde Guillermo Lasso aparece con 2,5 o 3 puntos encima del presidente Correa, ¿no es cierto? Primero, no hay ninguna victoria porque está dentro del margen de error. Sin embargo, ciertos medios de comunicación utilizan ese escenario, 1 de 16, ¿no es cierto?, para decir que Guillermo Lasso se ha puesto por encima de las opciones, de las Se nos va distintas acabando el opciones tiempo, doctor Muñoz. ¿Eso cómo le beneficiaría al candidato? O sea, ahí viene la duda. Sí, eso dice la encuestadora, eso ponen los medios, pero ¿cómo le resulta beneficiado en este caso Guillermo Lasso de una afirmación así? Lastimosamente, la ciudadanía suele en algunas ocasiones ir por el candidato que ciertas encuestas le presentan como ganadora, sobre todo cuando hay una alta indefinición del voto. Pero a mí me parece que lo central de todo esto, Daniel, es que el Consejo Nacional Electoral pueda hacer una mejor reglamentación de las encuestas ahora que se acerca el periodo electoral. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que oriente mejor el debate ciudadano, con el objetivo que los medios de comunicación puedan, digamos, estudiar mejor los distintos datos que se presentan. No es solamente un problema de los datos, es un problema de la metodología que está detrás de la captura de esos datos. Y esto me parece que es central. Si uno lee el Código de la Democracia, hay una referencia vaguísima, absolutamente vaga, a decir que las encuestas deben ceñirse a los estándares de las ciencias sociales. Sí, pero digamos, ¿qué está más atrás? No hablan, por ejemplo, de cómo reglamentar el tema de las encuestas o al menos hacer transparente la metodología utilizada, ¿es lo que plantean? Efectivamente, yo creo que si alguien va a presentar una encuesta con cualquier dato que presente, debe ir apegado con una nota técnica lo suficientemente robusta para que los medios de comunicación, quienes hacemos investigación, los ciudadanos común y corriente, puedan decir, ya, ahí estamos hablando de 900 casos en el uno, ¿no es cierto?, en tales ciudades, en el otro de 2.100, en el otro de 8.000 casos, pero eso sí presentan ahora, pero que vayan más allá, que sus notas sean más robustas. ¿Cómo definen lo urbano y rural? Déjeme ponerle un caso de la propia encuesta de SEDATUS. Sí, porque estamos ya con el tiempo. Brevísimo. En lo rural, señalan a Quito, por ejemplo, Quito rural. Quito tiene alrededor de 33 parroquias rurales, pero ellos toman en consideración la parroquia de Cumbayá y la parroquia de Llano Chico. Pero si yo le pregunto a usted cuál cree que va a ser la valoración en una parroquia como la de Cumbayá respecto a ciertos indicadores del gobierno, evidentemente, ¿no es cierto?, no van a ser los mismos que voy a tener impacto en Negalito, ¿no es cierto?, en Alagasí, en otras parroquias rurales. Así creo que va a ser bueno para, insisto, la ciudadanía, los medios de comunicación y los propios candidatos, que las encuestas deban venir aparejadas de robustas notas metodológicas, y creo que esto debería normarlo, reglamentarlo más adecuadamente el CNE. Muchísimas gracias entonces al doctor Pavel Muñoz sobre las reflexiones en cuanto a las encuestas que se publican desde ahora y hasta febrero de 2017. 7:11, volvemos tras la pausa.